Bueno, me fui a hacer un refill de café y ya estamos de vuelta. Damos un minuto que se vuelva a conectar todo el mundo. Un minutito más y ya arrancamos de nuevo. Lu, Fran, Mechi están. No vi que se conectaran. Ahí está Fran. Buenísimo. Bien, bueno, entonces retomamos lo que veníamos diciendo. ¿Para qué eligen las partes un determinado ordenamiento jurídico? ¿Para qué eligen las partes un determinado... ¿Para qué hacen las partes elección de un ordenamiento jurídico en virtud de la autonomía de la voluntad? Para tener certeza de lo que están haciendo, para tener certeza de el objeto de la contratación, para tener certeza de cuál va a ser el derecho que va a regular ese contrato. Si yo digo, este contrato se va a regir por el derecho argentino, la lógica que es, que yo quiero que se aplique el derecho argentino, no quiero que se aplique el derecho al cual me remite el derecho argentino. Yo quiero tener la tranquilidad de que se va a aplicar el derecho argentino. Entonces, por eso, como el 2596 en la primera parte estaba diciendo, cuando se elige un derecho extranjero se incluye la norma indirecta, hay quienes sostenían que la elección del derecho debería seguir la misma lógica, entonces que se debería invocar también la norma indirecta extranjera. ¿Qué pasa? Que en definitiva la razón de ser del ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual, que es esto de tener reglas claras y no dejar nada al azar, como aportan acá, eh, justamente se pierde si yo traigo la norma indirecta. ¿Por qué? Porque en vez de tener la certeza de cuál va a ser el derecho aplicable, quedo supeditado a lo que la norma indirecta me diga que tengo que aplicar. Entonces, al final del día no tengo una solución concreta, no tengo una solución específica, no me resuelve el problema o me genera un problema nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro este tema? ¿Queda claro por qué el segundo párrafo excluye la aplicación automática de la norma indirecta en los casos en los que se elige em, desde la autonomía de la voluntad de un derecho? Perfecto. Em,
La última parte dice, excepto referencia expresa en contrario. Está bien, porque en definitiva, eh, las partes podrían decir, ¿sabes qué? No me importa. Yo quiero elegir la norma indirecta. ¿Por qué? Porque soy re canchero y re entiendo el derecho internacional. Entonces quiero tomar la norma indirecta extranjera, la norma indirecta del derecho al cual yo estoy eligiendo, porque me parece re innovador y re creativo. La verdad es que sos poco piola y no es muy útil porque lo único que estás consiguiendo es haber elegido mal un derecho y haber elegido un derecho que no te da la solución que vos esperás que te dé el caso. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre el tema del reenvío? ¿Comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? Porque tenemos que pasar entonces a al otro tema que es la cuestión previa. Buenísimo. Entonces pasamos a la cuestión previa. ¿Qué es el problema de la cuestión previa? El problema de la cuestión... Ah, ok, tenemos una duda. Bueno, perfecto. Sí, fíjate, así avanzamos con el tema de cuestión previa. Si hay algo que no te quede claro, mandas un mensaje de esta cuenta o mandas un mail y lo vemos. Y ahí en todo caso, si hay alguna duda específica, al principio de la próxima clase lo podemos ver también. Cuestión previa. ¿Qué es una cuestión previa? La cuestión previa es una cuestión incidental que necesitamos resolver en forma anticipada o previa a una cuestión principal. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque eh, la resolución de la cuestión previa va a influir y va a determinar en cómo resolvemos la cuestión principal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder resolver el caso que tenemos frente a nosotros, primero que nada tenemos que resolver eh, la cuestión que implica una modificación de los elementos fundacionales de el problema que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos una compraventa de un inmueble y se está discutiendo una compraventa de un inmueble. Sí, ahí voy con el ejemplo. Tenemos una compraventa de un inmueble y se está discutiendo la validez o nulidad de la compraventa de un inmueble porque se otorgó la compraventa eh, sin asentimiento conyugal. Pero en el juicio en el cual se está discutiendo la validez del contrato, se plantea la nulidad del matrimonio. En definitiva, si el matrimonio es nulo, vos no necesitabas asentimiento conyugal. Entonces, si vos no necesitabas asentimiento conyugal, eh, el caso principal se cae. Por ese motivo, la cuestión previa es aquella cuestión que, una vez resuelta, modifica los parámetros de la cuestión principal, modifica los elementos fundacionales o fundamentales de la cuestión principal. ¿Se entiende?
¿Se entiende entonces cuál es el problema de la cuestión previa? Ahora vamos a ver cuál es el problema dentro del derecho internacional, porque cuestión previa como cuestión previa siempre está presente en nuestro ordenamiento jurídico. Se va a tratar como un incidente, exacto. Por eso dije es una cuestión incidental, sí, tal cual. El tema es, en el derecho interno también tenemos lo que llamamos cuestiones previas. Y la realidad es que cualquier cosa puede ser cuestión previa de otra, y a su vez cualquier cosa puede ser cuestión principal de otra cuestión previa, ¿sí? Porque recién decíamos, el matrimonio puede ser la cuestión previa, la validez del matrimonio puede ser la cuestión previa de eh, un contrato. Pero al mismo tiempo, em, sabemos que el contrato puede ser cuestión previa de em, otro contrato, porque un contrato puede ser cuestión previa de otro contrato. Y así sucesivamente. La sucesión puede ser cuestión previa de un contrato o de cualquier cosa, ¿sí? O de un matrimonio, incluso. La sucesión, la validez sucesoria o un problema sucesorio puede ser cuestión previa de un matrimonio. En definitiva, si una persona era heredera o no era heredera, puede implicar eh, que había un vínculo jurídico que después invalida un matrimonio posterior o no. Bien, entonces, ¿cómo funciona o qué característica tiene o por qué el tema de la cuestión previa es un problema distinto y complejo en el derecho internacional privado? Porque en el derecho internacional privado lo que ocurre es que cuando tenemos un caso que tiene cuestión previa, tenemos que ver qué derecho vamos a aplicar a la cuestión principal y qué derecho vamos a aplicar a la cuestión previa. Es decir, si vamos a aplicar a todos el mismo derecho, si vamos a aplicar distintos derechos, si aplicamos distintos derechos, cuáles van a ser los parámetros para elegir los distintos derechos, si vamos a aplicar un único derecho, cuál va a ser el parámetro para elegir ese único derecho. ¿Sí? Ese es el conflicto, ese es el dilema, ese es el problema principal de la cuestión previa. Entonces, todo esto surgió con un caso que ocurrió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama el caso Ponukanamale con Nadimotupole. Lo van a encontrar en el libro, no se vuelvan locos con cómo se escribe, ya lo van a conocer y es algo que les queda para toda la vida. Ponukanamale con Nadimotupole. ¿Qué pasó en este caso? Una persona adoptó a un niño en la India. Vivía en India también y tenía hijos naturales en el momento en que realizó la adopción. Realizó la adopción de este niño. No es japonés, es indio. Ponukanamale con Nadimotupole. Realizó la adopción de este niño. Vivieron como una familia. Este niño se casó, el niño adoptado. Tuvo a su vez un hijo. Y luego el niño adoptado, que ya era un hombre grande, murió. Luego del fallecimiento del niño adoptado, murió el padre adoptante, dejando bienes en la Cochinchina. La Cochinchina, siempre me gusta preguntar si alguien sabe dónde queda la Cochinchina, eh, pero hoy es más fácil decírselos por el ida y de vuelta, no es tan fluido. La Cochinchina es lo que hoy es territorio de Vietnam. Era una colonia francesa que hoy es territorio de Vietnam. Entonces, ¿qué pasó? A la asociación se le tenía que aplicar derecho francés. Y empezó una discusión porque
el padre adoptante había desheredado a su hijo adoptado y por ende a su nieto adoptado o al hijo natural del hijo adoptado. Empezó una discusión en el proceso judicial para ver si se podía, si no se podía, y en el medio surgió un problema que era que para el derecho francés aplicable a la sucesión, estaba prohibido en aquella época adoptar niños cuando se tenían hijos naturales. Solo estaba permitida la adopción para las personas que no tenían hijos. Si vos tenías hijos, no podías adoptar. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos que ver si esa adopción era válida o no era válida. Porque en definitiva, si la adopción era válida, según el derecho francés, no se podía desheredar al hijo. Pero si la adopción no era válida, no importaba el tema de si se podía desheredar al hijo o no, porque directamente la adopción no era válida, entonces nunca había sido hijo, por ende no era heredero. El tribunal de Saigón terminó decidiendo eso, terminó aplicando a la adopción, es decir, a la cuestión previa, el derecho de fondo aplicable a la sucesión, es decir, el derecho francés. Y esto generó que los doctrinarios empezaran a estudiar el problema y empezaran a ver cómo se debían resolver los problemas de la cuestión previa. El Código Civil y Comercial no trata el problema de la cuestión previa. ¿Por qué? Porque plantea que esto es un problema que se tiene que resolver desde la doctrina. Con lo cual, los jueces no tienen una instrucción específica que tienen que seguir para elegir un criterio u otro, sino que tienen que guiarse por lo que dice la doctrina y tienen que guiarse por el parámetro más justo según lo que dice la doctrina. Entonces, hay básicamente dos criterios. Ustedes en el libro los van a encontrar como resolverlo por lex fori o lex causae. A mí me gusta más decirle resolverlo por teoría de la equiparación o de la jerarquización. En la teoría de la equiparación, lo que ocurre es que el juez va a dar el mismo nivel de importancia a la cuestión previa y a la cuestión principal. Entonces, de este modo, en el caso concreto de Pormucanamale con Naimbotoupole, ¿cómo sería? El juez, imaginamos que esto lo tuviera que resolver un juez argentino. El libro de Weinberg, sí, efectivamente. ¿Cómo lo resolvería? El juez argentino, si utilizara la teoría de la equiparación, diría: la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, la validez de la adopción se rige por la ley del adoptado al momento de ser adoptado. Entonces, la ley del domicilio del adoptado al momento de ser adoptado. Entonces, la adopción se regiría por el derecho indio, la sucesión se regiría por el derecho que determine el domicilio. Acá no sabemos cuál era el domicilio, imaginemos que era en la Cochinchina, en donde estaban los bienes, entonces se aplicaría derecho francés por ser territorio francés la Cochinchina. Eso sería la solución según la teoría de la equiparación. Según la teoría de la jerarquización, el juez lo que debe hacer es priorizar una cuestión por sobre la otra. Entonces, esto es lo que se entiende también en el libro como calificación por la lex causae. Si nosotros priorizamos una cuestión sobre otra, lo que hacemos es aplicar el derecho a la cuestión jerárquicamente más relevante o aplicar el derecho que la norma indirecta indica que es aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante a la cuestión jerárquicamente menos relevante. Vamos a aclararlo un poco. Que de hecho es la solución que tomó el Tribunal de Saigón en Pormucanamale con Naimbotoupole. La norma indirecta argentina me dice: la sucesión se rige por el derecho del último domicilio del causante. Yo tengo que aplicar a la sucesión derecho del último domicilio del causante. Si yo considero que la cuestión principal es la jerárquicamente más relevante, tengo que aplicar
a la cuestión previa, es decir, a la cuestión jerárquicamente menos relevante, el derecho que iba a aplicar a la cuestión jerárquicamente más relevante, que en este caso era la principal. Entonces, si la norma indirecta me decía que tengo que aplicar derecho francés, porque era el del último domicilio del causante, voy a aplicar derecho francés a todos los supuestos, a los de la cuestión principal y a los de la cuestión previa. ¿Se entendió esto hasta acá? Es complejo esta parte. Díganme con thumbs up si se entiende o no. Bien. Tenemos dos tipos de jerarquización. El ejemplo de equiparación. Ok. En la equiparación, el juez le va a dar el mismo nivel de importancia. Sí, ahora vamos con eso. En la equiparación, el juez le va a dar el mismo nivel de importancia a ambas cosas. Entonces, va a aplicar su propia norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión principal y su propia norma indirecta para para determinar el derecho aplicable a la cuestión previa. Entonces, en el caso, imaginemos validez de matrimonio, sucesión, ¿sí? La validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. La sucesión se rige por la ley del último domicilio. Imaginemos que estamos viendo si hay vocación hereditaria o no hay vocación hereditaria sobre bienes propios en una sucesión y tenemos que determinar en definitiva si el matrimonio fue celebrado en forma válida o no, porque se está cuestionando la validez de este matrimonio. Entonces, si tomamos la equiparación, el juez lo que va a hacer es decir, la norma indirecta en materia sucesoria me dice que tengo que aplicar la ley del último domicilio del causante. La norma indirecta en materia de validez del matrimonio me dice que tengo que aplicar la ley del lugar de celebración. Y ahí voy y busco las dos normas. Y ahí veo si el matrimonio era válido o no y si eso implica alguna modificación respecto al proceso sucesorio o no. Pero como principio general, tomamos ese criterio. ¿Sí? ¿Quedó más claro? La equiparación. Ahora vuelvo con lo de... Sí, en definitiva, el juez, como dije, el juez no tiene un precepto legal que lo obligue a tomar un criterio u otro, con lo cual el juez va a elegir qué criterio toma y va a elegir si toma equiparación o jerarquización, que ahora vamos a volver sobre la jerarquización porque de hecho no terminé, va a tomar jerarquización o equiparación y va a elegir cuál de los dos criterios toma. ¿Sí? Bien. Ahora sí, volviendo con la... Ahora vamos a ver, cuando terminemos de explicar los dos conceptos, vamos a ver qué es lo que la doctrina suele decir que tiene que hacer el juez. Como concepto general, el juez puede hacer lo que quiere. Es un poco fuerte decirlo así. Pero la realidad es que el juez no tiene una orientación, no tiene una guía, no tiene un parámetro establecido legalmente que indique uno u otro criterio. ¿Sí? ¿Qué cosa no puede ser cuestionado? Ahora vamos con eso. Y en la medida en que tenga fundamento por qué se eligió un criterio u otro, más o menos. Ahora cuando termine de explicar las dos teorías, vamos a ver qué es lo que la doctrina recomienda que se use. ¿Sí? Un detalle, arrancamos a las 8, son 9:30. Yo no tengo problema, me puedo quedar un rato más porque quiero terminar este concepto. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se pueden seguir quedando un rato más? Ya que estamos todos en cuarentenados. Buenísimo. Entonces, jerarquización. La jerarquización puede ser lo que llamamos jerarquización real o jerarquización procesal. En la jerarquización procesal, lo que hacemos es
priorizar el proceso por sobre el orden lógico. En la jerarquización real, lo que hacemos es priorizar el orden lógico por sobre el proceso. ¿Qué quiere decir esto? En la jerarquización procesal, voy a priorizar la cuestión principal, que es en definitiva el criterio que tomó Ponukanamale. En la jerarquización real, voy a priorizar el orden lógico en que ocurren las cosas. Es decir, voy a priorizar la cuestión previa, porque sin cuestión previa no sale la cuestión principal. Entonces, por eso aplico y resuelvo según la cuestión previa. ¿Sí? En la jerarquización tradicional, en la jerarquización típica, en la jerarquización que encuentran en Ponukanamale, lo que vamos a hacer es determinar el derecho aplicable a la cuestión que consideramos más importante y ese derecho directamente aplicarlo a la otra cuestión. Este es un tema que me encanta hacer con pizarrón. Voy a ver si después les puedo mandar unas imágenes, si puedo subir unas imágenes acá al Instagram o mandar algo desde el campus virtual que ayude a entender esta parte porque la ayuda visual suele ser un aporte importante. Entonces, en la jerarquización procesal, yo priorizo la cuestión principal por sobre la cuestión previa. ¿En cuál qué? Sigo avanzando, aclará un poco la pregunta. Yo mientras tanto sigo avanzando. En, en la jerarquización procesal, decíamos, yo lo que hago es priorizar la cuestión principal por sobre la cuestión previa. Entonces, en este caso, por ejemplo, el que decíamos antes de un matrimonio con una sucesión, ¿sí? En donde tenemos que ver si el matrimonio es válido para ver si efectivamente quien sea cónyuge supárstite tiene vocación hereditaria sobre los bienes propios del causante. Entonces, em, si nosotros tomáramos criterio de jerarquización procesal, nosotros diríamos, el juez diría, mi norma indirecta dice en materia sucesoria que el derecho se rige, que la sucesión se rige por el derecho del último domicilio del causante. Busco cuál es el derecho del último domicilio del causante. Imaginemos que el último domicilio del causante estaba en Francia. Aplico derecho francés a la validez del matrimonio. No aplico ninguna norma indirecta. Esto es la forma tradicional de aplicar la jerarquización. Aplico el mismo derecho a la cuestión previa. Obviamente al revés. Si la jerarquización es real, yo lo que hago es, desde mi norma indirecta, determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante, en este caso la cuestión previa, y ese derecho lo aplico en forma directa a la cuestión principal. ¿Cómo sería? Eh, la validez del habíamos dicho, validez del matrimonio o sucesión. Entonces, como priorizo la cuestión previa, mi norma indirecta me dice la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. Entonces, voy a ver a dónde se celebró ese matrimonio. Imaginemos que se celebró en Las Vegas. Ok, a la sucesión aplico directamente derecho del estado de Nevada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque lo estoy por complejizar. Así que quiero que me digan si hasta ahora se va entendiendo porque esta es la parte compleja del tema. ¿En qué sentido no hay congruencia?
La doctrina avanzó, mientras espero la aclaración del comentario, la doctrina avanzó y notó que era insuficiente el criterio de la jerarquización. Entonces, ¿qué hizo? Agregó la influencia del derecho internacional privado a la jerarquización. Entonces, lo que hizo fue decir, si yo jerarquizo, yo juez utilizo la norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante. Hasta ahí se entiende. Pero si ese derecho se impone en forma directa a la cuestión jerárquicamente menos relevante, no se vincula con cómo se darían las cosas en el mundo jurídico real. Entonces, ¿qué hago? Agrego lo que se llama la influencia del derecho internacional privado. ¿Y cómo sería? Sí, el tema de justicia e injusticia en esto es sumamente complejo. Así que tenemos que pensarlo no desde el punto de vista de justicia e injusticia, sino desde el punto de vista de cómo resolver el caso. Em, si yo aplico mi norma indirecta a la cuestión jerárquicamente más relevante y ese derecho lo aplico al otro derecho, estoy desarmonizando los derechos. En cambio, si yo, y acá un poco nos vinculamos con lo del reenvío que decíamos antes, si yo utilizo mi norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante y busco en el derecho de la cuestión jerárquicamente más relevante la norma indirecta que determina el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente menos relevante, entonces ahí sí estoy armonizando mejor los derechos. ¿Cómo sería esto? Volvamos al caso que decíamos recién. Yo tengo la validez del matrimonio, tengo la sucesión. El juez argentino diría, la sucesión se rige por el derecho del último domicilio causante, la validez del matrimonio se rige por el derecho del lugar de celebración. Entonces, si yo elijo la jerarquización procesal con influencia del derecho internacional privado, lo que hago es decir, la sucesión se rige por el derecho del último domicilio del causante. El último domicilio del causante estaba en Francia. Vamos a ver qué dice el derecho francés con relación a la sucesión en sí. Pero además, en vez de aplicar derecho francés directamente a la cuestión previa, lo que hacemos es buscar en el derecho francés la norma indirecta que determina el derecho aplicable a la validez del matrimonio. Por ejemplo, podría ser, la validez del matrimonio se rige por la nacionalidad de los contrayentes. Entonces ahí tenemos que ver qué nacionalidad tenían los contrayentes para ver si el matrimonio era válido o no era válido. Y de ese modo saber si aplico, qué derecho aplico a la validez del matrimonio, que no va a ser necesariamente el derecho francés. Lo mismo al revés. Si yo arranco por la jerarquización real, es decir, arranco por la cuestión previa, yo voy a decir, la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración, o al menos eso es lo que dice la norma indirecta argentina. Entonces, si la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración, voy a ver qué dice el estado de Nevada. Pero sobre todo voy a ver qué dice la norma indirecta del estado de Nevada con respecto a cuál es el derecho que va a regir la sucesión. Entonces, si el estado de Nevada dice la sucesión se rige por el lugar donde estén los bienes, entonces vamos a tener que ver en dónde están los bienes para determinar el derecho aplicable a la sucesión. Si la ley del estado de Nevada dice la sucesión se rige por la ley del domicilio, vamos a tener que ver cuál es el domicilio del causante para ver cómo regimos la sucesión. ¿Se entiende este punto? Sé que es complejo. ¿Queda claro?
Me asusta que quede tan claro con una clase virtual, porque este es un tema que suele disparar muchas, muchas, muchas preguntas en las clases presenciales. Em, pero bueno, si se va entendiendo, buenísimo. Si no, obviamente saben que pueden volver a ver la clase y lo pueden leer y me pueden mandar las preguntas que quieran por los mensajes de Instagram o por mail y yo les voy a ir contestando. De hecho, estuve contestando varios mensajes durante toda esta semana a las consultas que fueron mandando. Cuando les leamos bien y lleguen mil dudas, sí, siempre pasa, obviamente. Bien, para ir redondeando el tema, ¿qué criterio tiene que elegir el juez? Acá entra a jugar de nuevo el uso jurídico. El uso jurídico, que es la solución que se debería dar al caso según lo que haría el juez de el derecho que termina siendo aplicable. Ok, entonces, por un lado hay una consulta, que no llegó la consulta, que venga la consulta. Por otro lado, el tema de ver la clase anterior. No había quedado grabada, estoy perfeccionando algunos temas técnicos como para que las clases estén disponibles, pero uno de sus compañeros dijo antes que la grabó y me va a enviar el archivo para que yo lo pueda subir y que quede en el IGTV. Las 2 primeras horas, porque el lunes fueron 3 horas. Entonces, bueno, tienen las dos cosas. La idea es, el campus lo empezamos a usar el año pasado, el Drive tiene más tiempo, viene funcionando desde antes. La idea es que en breve nos vamos a estar juntando con gente del equipo de la comisión para ver qué contenido pasamos del Drive al campus virtual. Hoy lo tenemos dividido, pero si todo es útil y todo funciona y todo sirve, tanto lo del Drive como lo del campus virtual. Así que si pueden leer las dos cosas, suma mucho. Bien, entonces ahora sí, volviendo al tema del uso jurídico. El juez, la doctrina sostiene que la forma más justa, y volvemos sobre el tema de justicia y sobre el tema de resolución del caso, es utilizar el criterio del uso jurídico, que es lo que más se asemejaría a una sentencia dictada por el juez que tiene que resolver el problema. La teoría de la jerarquización con influencia del derecho internacional privado, de la jerarquización procesal con influencia del derecho internacional privado, es la que más se acerca a la teoría del uso jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cuestión principal y esta cuestión principal utilizamos nuestra norma indirecta para determinar el derecho aplicable a ella. A la cuestión procesalmente principal, que además la consideramos jerárquicamente más importante o más relevante, pero es la cuestión principal del proceso. Nosotros vamos a aplicar, en este caso imaginemos que vamos de nuevo con el concepto. Habíamos dicho que el caso que estábamos tomando era cuestión previa a validez del matrimonio, cuestión principal, proceso sucesorio. ¿Sí? Nosotros, como jueces argentinos, tenemos que determinar el derecho aplicable a la cuestión principal, que es la cuestión jerárquicamente más relevante. ¿Por qué? Porque cuando arranca el caso, lo primero que tenemos que hacer es plantear qué derecho vamos a aplicar a la sucesión. El uso jurídico, ahora vuelvo con eso. Entonces, em, aplico la norma indirecta del juez para determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante, que es la cuestión principal. Y desde esa cuestión principal, el uso jurídico nos dice que tendríamos que buscar la solución que dictaría el juez del lugar cuyo derecho se está aplicando. Entonces, si yo tengo que aplicar derecho francés, por ejemplo, a la cuestión principal, voy a buscar la norma indirecta del derecho francés para determinar el derecho aplicable a la cuestión previa. Por eso, esta es la teoría que más nos acerca al uso jurídico,
porque es la que más nos acerca a lo que haría el juez francés, al que le llega un caso local, porque al juez francés no le llegaría una sucesión internacional, le llegaría la sucesión local y el juez francés debería resolver la sucesión local. Y al juez francés se le plantearía una cuestión previa, que la cuestión previa sí tiene un elemento de extranjería en donde utilizaríamos una norma indirecta para determinar ese derecho. Entonces, por eso, la jerarquización procesal con influencia del derecho internacional privado es lo que más se acerca a la teoría del uso jurídico. ¿Quedó claro esto? ¿O fue medio un trabalenguas? Acá no entra a jugar tanto el teorema de referencia máxima o referencia mínima. Sí, en algún punto sí, porque es más que referencia máxima o no, es influencia del derecho internacional privado. Entonces sí, en algún punto sería como referencia máxima, pero es jerarquización procesal con influencia del derecho internacional privado. Lo decimos de otra forma. Veo que se está conectando gente, me imagino que debe ser gente de la comisión de las 8:30. Habíamos subido la imagen y el video ayer diciendo que íbamos a juntar las dos comisiones a las 8 em, para simplificar y para tener todo el contenido junto. Los que se fueron conectando después van a tener durante el día de hoy el video grabado y si también se pudo grabar el video de hoy y me pueden mandar el link, así los puedo subir los dos a IGTV por si el sistema que tenía previsto para guardarlo falla, lo voy a agradecer. Bien, eso sería el tema entonces de la cuestión previa. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Obviamente es bastante más complejo analizarlo así, a distancia, con la clase virtual. Les pido... Sí, 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 lo vamos a subir al Instagram. Va a estar subido directamente al IGTV en este canal para que lo puedan ver y toda la información va a quedar acá. Vamos a mandarles casos prácticos. La doctora Rodríguez Llavarini viene trabajando mucho con casos prácticos y les va a estar enviando o les vamos a estar enviando desde el campus virtual a las dos comisiones contenido. Así que sí, sí, no hay problema. Vamos a mandar casos y trabajos para que puedan ir trabajando estos temas y ir viendo si les aparece alguna duda. Bien. Ya entonces podríamos ir cerrando por hoy, porque ya eso es todo el tema. Si no hay dudas, si no hay comentarios, vamos cerrando la transmisión. Como les dije, este video va a estar subido durante el día de hoy. La idea es ver si consigo que quede subido permanente. Si no, si también grabaste el video de hoy, o los dos videos de hoy, te pido si me los puedes enviar, así así me ocupo de subirlos al IGTV y que estén todos disponibles. Y, y bueno, así ya vamos cerrando por hoy. Bueno, entonces muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado. Gracias por estar acá, gracias por la participación. La verdad es que
Suma mucho la participación, suma mucho el ida y vuelta. Me parece que es bastante enriquecedor, me parece em, que les aporta bastante y que abre este canal para que haya comunicación. De nuevo agradezco a todo el equipo de la comisión que están ahí siempre presentes y que aportan y que contribuyen y que hacen que esto esté funcionando. Las consultas las pueden mandar directamente a la cuenta de Instagram o me las pueden mandar a mí, a mi mail, que es mgbenedit@derecho.ua.ar, que es el mail que van a ver que tengo en el campus virtual. Estoy checando todos los días el mail, estoy respondiendo mails a todo el mundo. Muchos de ustedes han recibido respuestas, em, así que no hay ningún inconveniente. Estamos, vamos cerrando. Listo. Bueno, gente, entonces, muchas gracias, gracias por haber estado. Comentario importante. El lunes técnicamente es feriado, con lo cual técnicamente no estaba previsto que hubiera clase. Em, Quizás lo que podemos hacer es, si hay muchas dudas o si hay muchas consultas, el lunes podríamos hacer una transmisión por ahí no tan temprano a la mañana, si quieren la podemos hacer más cerca del mediodía. Em, Mándenme comentarios y mándenme opiniones. Si realmente hay ganas de hacer una clase el lunes, la podemos hacer. Y la podemos hacer más al mediodía o algo por el estilo. O vamos coordinando el horario o vemos si lo hacemos en este mismo horario. Yo no tengo ningún problema. Eh, Suelo madrugar, así que no. Ya habrán visto que a las 7 de la mañana ya estoy allá en la facultad con pilas y con ganas. Saben que no me cuesta levantarme en la mañana. Así que eventualmente mismo también lo podemos hacer a las 7 de la mañana. Pero yo lo digo por todos ustedes si quieren aprovechar, descansar un poco y que nos juntemos al mediodía. No tengo ningún inconveniente. Sobre todo como para ver dudas o ver problemas que hayan surgido con respecto a, o inquietudes con respecto a estas dos clases, que sé que la modalidad virtual está sumando mucho, pero al mismo tiempo es compleja. Así que, bueno, em, mándenme entonces todos los que estén interesados y si tenemos un número razonable nos conectamos el lunes. Em, y nos estamos viendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.